Una pastora alemana llamada Liesel apareció, exhausta, en el sucio camino rural. Sus ojos reflejaban algo más que miedo, una profunda desesperación. Con el mayor de los cuidados, llevaba algo entre los dientes como si su vida dependiera de ello. Un hombre que estaba a punto de subir a su furgoneta se convirtió en su objetivo. Sin dudarlo, depositó un pequeño cachorro, su cría, a sus pies. Entonces ocurrió algo inesperado. Con los ojos húmedos comenzó a gemir, su cuerpo temblaba, su respiración era entrecortada, pero no se movió, solo esperó. Lo que este hombre hizo a continuación te romperá el corazón y cambiará para siempre tu percepción sobre la lealtad de los perros. Pero antes de sumergirnos, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Prepárate para un relato de sacrificio, amor y una transformación inolvidable. Aquella noche, un viento frío soplaba con fuerza sobre el camino rural, donde las farolas apenas ofrecían una luz débil y parpadeante. Entre estas islas de luz, una figura solitaria se arrastraba con dificultad. El pelaje de Liesel, antes brillante, ahora estaba cubierto de polvo y barro. Sus patas le dolían, sus fuerzas flaqueaban, pero no se detenía, no podía. Con un cuidado casi sobrehumano llevaba a su cachorro en la boca, al pequeño cuyo diminuto cuerpo apenas se movía. Miró a su alrededor con desesperación. Sus orejas se movían nerviosamente, buscando cualquier señal de peligro. Pero todo lo que oía era el rugido de los coches que pasaban a su lado, ignorándola. Tenía miedo, no por ella, sino por él. El pequeño estaba tan débil, tan frágil. Su cuerpo temblaba de frío y hambre. Lo empujó suavemente con el hocico como si ese pequeño gesto pudiera darle fuerzas. Su corazón latía con fuerza, sabía que el tiempo se agotaba. Había recorrido kilómetros, su cuerpo derrumbándose un poco más con cada paso, pero buscaba algo, a alguien. Entonces lo vio. A pocos metros de distancia, un hombre estaba de pie bajo la débil luz de una gasolinera, junto a su furgoneta. Llevaba un abrigo grueso y botas gastadas. Su rostro era serio mientras cerraba la puerta de su vehículo. Un humano. Liesel dudó un momento. Sabía lo crueles que podían ser los humanos. Había experimentado cuántas veces la habían ignorado. Pero ahora no tenía otra opción. Se acercó lentamente. El hombre, que guardaba las llaves en el bolsillo, notó un movimiento por el rabillo del ojo y giró la cabeza. Se quedó helado. A solo unos pasos había una perra demacrada y sucia, cuyos ojos llenos de angustia estaban fijos en él. Entonces, con el mayor de los cuidados, depositó a su cachorro a sus pies. El hombre parpadeó. Confundido, el pequeño gimió suavemente. Un sonido débil, apenas un susurro. Apenas tenía fuerzas para moverse. Y entonces, sucedió algo que le robó el aliento al hombre. Liesel comenzó a llorar. No era un lamento de dolor, sino una súplica. Su hocico temblaba. Respiraba en jadeos cortos y convulsivos. Sus ojos húmedos gritaban en silencio. «Por favor, sálvalo». Sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto algo así. Lentamente se arrodilló, sin apartar la vista de la madre, y extendió una mano temblorosa hacia el diminuto cuerpo del cachorro. Estaba helado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a su alrededor. ¿Dónde estaba su hogar? ¿De dónde había sacado comida, refugio? Liesel no llevaba collar. No había ninguna señal de que hubiera pertenecido a alguien recientemente. Sus patas estaban en carne viva. Sus costillas se marcaban claramente. Sus ojos estaban hundidos por el hambre. Esta perra no tenía hogar, y sin embargo, había llevado a su cachorro hasta aquí. Un dolor le atravesó el pecho. Entonces, Liesel hizo algo que lo conmovió aún más. Dio un paso atrás, y luego otro. El hombre frunció el ceño. «¡No! ¡Espera!», gritó. Pero ella lo miró por última vez y se dio la vuelta. Se estaba yendo. Se estaba despidiendo. Su corazón se encogió. No podía permitirlo. En ese momento, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. «¡Espera!», gritó, más fuerte de lo que pretendía. Liesel se detuvo, su cuerpo tenso, como si dudara entre seguir o volver. Pero no se giró.
El hombre tragó saliva y miró al cachorro en el suelo. Tan frágil. No podía dejarlo ahí. Con una profunda respiración, se quitó el abrigo y envolvió con cuidado al pequeño en la tela cálida. El cachorro gimía débilmente, su pequeño cuerpo acurrucándose en la manta improvisada. Miró de nuevo a Liesl. «No te vayas», dijo en voz baja, dando un paso hacia ella. Ella no reaccionó, solo permaneció allí con la cabeza agacha. Se acercó más. «No tienes que pasar por esto sola», murmuró, su voz firme pero cálida. Finalmente, Liesl levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez. El hombre sintió que algo se rompía dentro de él. Nunca había visto tanta tristeza en un perro. Ella parpadeó lentamente, inclinó la cabeza y caminó hacia él. No corrió, no tembló. Simplemente se acercó y se sentó a su lado, su hocico tocando suavemente la tela que envolvía a su cachorro. Al hombre se le llenaron las lágrimas. Se arrodilló y le acarició la cabeza con cuidado. Liesl cerró los ojos por un momento, como si esa simple caricia le diera la paz que tanto había buscado. En ese instante, supo lo que tenía que hacer. Miró al cachorro en sus brazos, luego a Liesl, cuyos ojos exhaustos ahora tenían una chispa de esperanza. Y sin dudarlo más, abrió la puerta de su furgoneta. «Vamos, nos vamos a casa», dijo. Liesl no se movió de inmediato, no por duda, sino para asegurarse de que no era un sueño. Cuando el hombre subió con el pequeño y le asintió con una leve sonrisa, supo que había encontrado lo que buscaba, un hogar. Con un suspiro tembloroso, saltó al vehículo y se acurrucó junto a su cachorro. El hombre arrancó el motor, y mientras el camino rural desaparecía detrás de ellos, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El motor de la furgoneta zumbaba suavemente en la noche silenciosa. El hombre sujetaba el volante con firmeza, pero sus pensamientos giraban en torno a lo que acababa de suceder. Su mirada se desviaba una y otra vez hacia el asiento del copiloto. Ahí, envuelto en su abrigo, dormía el pequeño, su diminuto pecho subiendo y bajando irregularmente. Aún estaba muy débil. A sus pies, en el suelo, estaba Liesl, acurrucada, con la cabeza cerca de su cachorro, los ojos bien abiertos. No dormía, no podía dormir. El hombre notó cómo lo observaba por el rabillo del ojo, su mirada una mezcla de desconfianza y agotamiento absoluto. No podía culparla. ¿Qué habría tenido que pasar para llegar hasta aquí? Suspiró y volvió a fijar la vista en la carretera. «No tienes que preocuparte», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Nadie volverá a abandonaros». Liesl no reaccionó de inmediato. Solo sus orejas se movieron ligeramente, como si apenas tuviera fuerzas para percibir sus palabras. Él tragó saliva. ¿Cómo podía ocurrir algo así? Había visto perros callejeros antes, pero Liesl era diferente. No era la mirada vacía de un animal acostumbrado a la soledad. Era el alma rota de alguien que una vez tuvo algo y lo perdió. Apretó los labios y se concentró en la carretera. «Mañana averiguaremos tu historia, pero esta noche se trata de manteneros con vida». Cuando finalmente llegó a su pequeña cabaña a las afueras del pueblo, era mucho después de la medianoche. Apagó el motor y la miró. Liesl estaba despierta, pero lo que más le sorprendió fue lo que hizo cuando abrió la puerta. No huyó, no retrocedió como lo habría hecho cualquier perro asustado. Esperó. No movió un músculo hasta que lo vio tomar al pequeño cuidadosamente en sus brazos. Solo entonces, como si hubiera estado esperando esa señal, se levantó con esfuerzo y lo siguió hasta la cabaña. Sintió un nudo en la garganta. Aquella no era una perra callejera cualquiera. Era una madre que lo había perdido todo y había depositado su última esperanza en él. La cabaña era cálida. El suave resplandor de la chimenea iluminaba las paredes de madera. El hombre llevó al cachorro a un viejo sofá y lo acostó sobre una manta gruesa con un cojín, lo más parecido a un nido cálido que tenía en ese momento. Liesl lo siguió y se detuvo en la puerta. Él lo notó de inmediato. Su cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de incertidumbre.
¿Estaba realmente a salvo aquí? Se arrodilló y le tendió la mano. Ella no la olió, no retrocedió. Solo lo miró. Había algo devastador en sus ojos. No era puro terror, sino resignación, como si esperara que la echara. Su corazón se encogió. ¿Cuántas veces le habían cerrado la puerta en las narices? Sin decir palabra, se levantó y fue a la cocina. Liesl lo siguió con la mirada, pero no se movió. Cuando regresó con un plato de comida, solo un poco de carne picada de la nevera, los ojos de ella se abrieron como nunca. Pero no se abalanzó sobre la comida, no la devoró con avidez. Esperó. Él comprendió que no estaba segura de si era para ella o si se la quitaría de nuevo. Ese pequeño gesto le partió el corazón. «Es tuyo», dijo suavemente. Y finalmente comió. No con desesperación ni con prisa, sino con la silenciosa tristeza de un ser que no había comido en días y la cautela de un animal que no se atrevía a tener esperanzas. Respiró hondo. A esta perra no solo la habían abandonado, la habían traicionado. Cuando terminó, levantó lentamente la cabeza y lo miró. Él no se movió, ella tampoco. Se miraron en silencio y por primera vez algo cambió en su mirada. Todavía no era confianza, pero se acercaba a la esperanza. Con pasos vacilantes se acercó a su cachorro dormido en el sofá y se acostó silenciosamente a su lado. El hombre sonrió. Ella aún no lo sabía, pero este era ahora su hogar. Cuando llegó el amanecer, filtrando una luz dorada a través de las cortinas de la cabaña, el hombre se despertó con el crepitar de la leña en la chimenea. El calor acogedor del fuego llenaba la habitación. Por un momento, casi había olvidado los acontecimientos de la noche, pero cuando giró la cabeza y vio la escena frente a él, todo lo golpeó con toda su fuerza. En el viejo sofá, Liesl yacía acurrucada junto a su cachorro sobre la manta que había preparado para ellos. Pero esta vez algo era diferente. Dormía. No estaba tensa ni alerta. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo había bajado la guardia. La observó en silencio. Su respiración era lenta y profunda. Su pecho subía y bajaba tranquilamente. Las patas que siempre parecían listas para huir, ahora estaban relajadas. Había comido, encontrado un lugar cálido y, por unas horas, había descubierto la paz. Se le formó un nudo en la garganta. Pero entonces su mirada se desvió hacia el pequeño y su expresión cambió. El cachorro todavía estaba muy débil, su respiración era irregular, sus movimientos apenas más que espasmos involuntarios. Cuando el hombre se acercó, no se despertó. Ni siquiera reaccionó cuando lo acarició ligeramente. Todavía luchaba por su vida. El hombre suspiró, se frotó la cara y supo que necesitaban ayuda. La furgoneta se sacudió ligeramente al tomar una curva en el camino de grava. Una mano en el volante, la otra en su regazo, donde el pequeño yacía envuelto en la manta. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba sentada Liesl, mirándolo fijamente, su alma entera en sus ojos, sin apartar una vista ni un segundo. Su instinto le gritaba que no volviera a perder a su cachorro. Cada vez que el pequeño emitía un sonido, ella giraba la cabeza y lo olfateaba desesperadamente como para asegurarse de que seguía allí. El hombre lo entendió y, sin apartar la vista de la carretera, murmuró: «Voy a ayudarlo». Liesl parpadeó, pero no reaccionó, como si aún no confiara en sus palabras. Cuando llegaron a la clínica veterinaria del pueblo, el hombre bajó con el cachorro. Liesl no se apartó de su lado. «Tranquila», dijo él suavemente. «Estoy aquí». Entraron deprisa. La recepcionista levantó la cabeza y al ver al cachorro su rostro se llenó de preocupación. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé», respondió el hombre, sin soltar al pequeño. «Lo encontré anoche. Está muy débil. No tengo idea de cuándo comió por última vez». En ese momento la puerta de la sala de examen se abrió y salió un veterinario. «Dámelo», dijo seriamente. El hombre asintió y le entregó la manta con cuidado. Liesl gimió en voz baja. El veterinario tomó al cachorro con delicadeza y lo llevó rápidamente a la sala de examen, pero cuando intentó cerrar la puerta, Liesl se adelantó. «No, espera», dijo el veterinario. «Primero tengo que examinarlo». Liesl gruñó suavemente. No por agresión, sino por miedo. El hombre lo entendió al instante. Pensaba que iba a perder a su cachorro de nuevo.
Se arrodilló y le puso una mano en la cabeza. «Te lo traeré de vuelta», susurró. «Lo prometo». Ella lo miró fijamente, sin creerle del todo, pero cuando el veterinario cerró la puerta no intentó seguirlo, simplemente se quedó allí, esperando. La sala de espera de la clínica veterinaria estaba en silencio. El hombre se pasó la mano por la cara. Estaba cansado, pero no dijo nada. Había esperado muchas veces en hospitales, esperando noticias importantes, pero esto era diferente, pura impotencia. A su lado, Liesl permanecía inmóvil desde que el veterinario había cerrado la puerta con su cachorro, en la misma postura, con los ojos fijos en la entrada de la sala de examen. Sus orejas caían cansadas, pero escuchaban cada ruido del interior. No parpadeaba, apenas respiraba. Solo estaba sentada en silencio, esperando. El hombre miró el reloj. Había pasado casi una hora. Suspiró, se inclinó y apoyó los codos en las rodillas. «Lo logrará», murmuró, más para sí mismo. Liesl no reaccionó. Le echó una mirada de reojo. Había algo devastador en su postura. No era solo esperanza o preocupación, era el puro terror de que la puerta se abriera y su cachorro ya no estuviera vivo, de que esta vez no hubiera podido salvarlo. El hombre apretó los labios y miró al suelo. ¿Qué habría vivido este perro? Después de 1 hora y media, la puerta finalmente se abrió. El veterinario salió, con el cachorro envuelto en la misma manta, su rostro serio pero no desesperado. Liesl se levantó de un salto, sus músculos se tensaron, sus orejas se irguieron. Sus ojos, hasta entonces apagados, de repente brillaron, fijos en el pequeño bulto en las manos del veterinario. El hombre vio cómo contenía la respiración. El veterinario se arrodilló lentamente y le ofreció al cachorro. «Todavía está débil», dijo en voz baja, «pero tiene una oportunidad». Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Liesl ya estaba ahí. Olvidó su cansancio, su dolor, todo. Se abalanzó sobre su pequeño, olfateándolo frenéticamente, lamiéndolo como si necesitara asegurarse de que realmente estaba ahí, de que no era un sueño. Entonces emitió un sonido que rompió el corazón de todos en la habitación. Un gemido largo y tembloroso que venía de lo más profundo de su pecho. No era solo alivio o tristeza, era todo a la vez. Al hombre se le cortó la respiración. Liesl se dejó caer sobre sus patas delanteras, cubriendo a su cachorro con el hocico, como para asegurarse de que nunca más le quitaran lo que más amaba. El veterinario suspiró. «Necesita calor, leche y muchos cuidados. No sé cuánto tiempo llevaba sin comer, pero si supera las próximas 48 horas, tiene buenas posibilidades». El hombre asintió. «Haremos todo lo que sea necesario». El veterinario miró a Liesl y sonrió levemente. Ella evidentemente también. Cuando salieron de la clínica, el sol estaba alto en el cielo. El hombre abrió la puerta de la furgoneta, pero esta vez no tuvo que decirle nada a Liesl. Saltó dentro. Nunca más dejaría solo a su cachorro. El hombre se sentó al volante y la miró. El pequeño temblaba en la manta, débil pero vivo, y Liesl lo miraba como si no existiera nada más en el mundo. El hombre exhaló, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Nunca había deseado tanto que algo saliera bien. Cuando llegaron a la cabaña, el hombre dejó el motor en marcha unos segundos más, observándolos. Liesl había mantenido la misma postura durante todo el viaje, sin apartar la vista de su cachorro ni un segundo. Finalmente, apagó el motor y abrió la puerta. «Vamos». Liesl bajó primero, pero no corrió hacia la cabaña. Esperó. Su mirada iba del hombre al cachorro y de vuelta. El mensaje era claro: «Dámelo». El hombre tragó saliva. «Lo llevaré dentro, ¿de acuerdo?». Ella no reaccionó. Al principio no confió en sus palabras. Entonces él hizo algo que la dejó completamente inmóvil. Le ofreció al cachorro en la manta. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Liesl lo miró a él, luego a su cría, y con cuidado extendió el hocico, tomándolo entre los dientes con el mismo cuidado con el que lo había traído originalmente. Al hombre le ardió el pecho. No dijo nada, solo caminó hacia la cabaña y Liesl lo siguió. Dentro se dirigió directamente al sofá donde habían pasado la noche, depositó al cachorro con cuidado sobre la manta, subió y envolvió su cuerpo protectoramente a su alrededor. El hombre suspiró y se rotó el cuello.
Fue a la cocina, trajo agua y puso un plato de comida en el suelo. Esta vez Liesel dudó, pero luego se acercó lentamente y comió. No con desesperación ni con miedo, sino por primera vez con la certeza de que nadie se lo quitaría. El hombre sonrió levemente. Aún no confiaba en él por completo, pero era un paso. Cuando terminó, volvió con su cachorro y finalmente cerró los ojos. No por vigilancia, no por agotamiento, sino porque, por primera vez, se sentía segura. El hombre se dejó caer en una silla y contempló la escena en silencio. Por primera vez sintió una responsabilidad más grande de lo que jamás había imaginado. Miró a Liesel, luego al pequeño, y supo una cosa con certeza: nunca los abandonaría. El viento susurraba suavemente entre los árboles cuando el hombre despertó. El fuego en la chimenea de la cabaña aún ardía y las sombras danzaban en las paredes de madera. Afuera, la noche daba paso lentamente a un cielo pálido con las primeras luces del amanecer. Pero cuando abrió los ojos, no miró el reloj ni cogió el teléfono. Se giró hacia el sofá. Y allí estaban, Liesel y su cachorro. Se había enroscado a su alrededor como si fuera su única fuente de calor en el mundo. Su respiración era tranquila, su pecho subía y bajaba rítmicamente. Dormía profundamente y el pequeño también dormía. El hombre se quedó quieto. Algo dentro de él se relajó. Estaban vivos. Por primera vez en días, Liesel había dormido sin miedo. Y quién sabe cuánto tiempo había pasado desde que el pequeño tuvo una oportunidad real de sobrevivir. El hombre se pasó la mano por la cara, sintiendo el cansancio en sus huesos. Se levantó con cuidado y fue sigilosamente a la cocina, para no hacer ruido. Era hora de pensar en el futuro. Cuando el aroma de café caliente llenó la cabaña, las orejas de Liesel se movieron. Su cuerpo se tensó, su respiración cambió y abrió los ojos. En cuanto vio al hombre en la cocina, se levantó. Pero esta vez, algo era diferente. En sus ojos no había instinto de huida ni desconfianza, algo más profundo. El hombre lo notó y sonrió. «Buenos días». Ella no respondió, solo lo miró. Luego su vista se desvió hacia su cachorro dormido y su respiración volvió a calmarse. Dio un paso, luego otro, y se acercó a él, sin perder de vista al pequeño, no por miedo, sino porque, por primera vez, quería saber más sobre él. El hombre dejó la taza de café en la mesa y se arrodilló lentamente. «¿Sabes qué es curioso?», murmuró sin esperar respuesta. «Todavía no sé tu nombre». Liesel inclinó ligeramente la cabeza. Él sonrió. «No sé cómo llegaste aquí, ni por lo que has pasado». Ella continuó mirándolo en silencio, sin retroceder. «Pero una cosa sí sé», dijo. «Ya no tienes que pasar por esto sola». Liesel parpadeó. Su postura cambió, e hizo algo que él no esperaba. Con movimientos lentos y deliberados, se acercó más y apoyó su cabeza en su mano. El contacto duró solo un instante, pero en ese momento todo cambió. Al hombre se le encogió el pecho. «Oh, entiendo», susurró, acariciándole suavemente la cabeza. «Solo necesitabas que alguien te lo dijera, ¿verdad?». Ella cerró los ojos brevemente, no por miedo, no por vigilancia, sino en paz. Y en ese momento, él supo que había tomado la decisión correcta. Ella y su cachorro se quedarían para siempre. Semanas después, la transformación era increíble. El pequeño, a quien llamó Sol, creció rápidamente. Sus patas, antes temblorosas, ahora lo llevaban con una curiosidad insaciable por toda la cabaña. Su energía era contagiosa, y pronto Liesel también se adaptó a su ritmo. La primera vez que el hombre la vio jugar con su hijo, no pudo evitar reír. Corría tras él, fingiendo atraparlo, pero dejándolo escapar. El pequeño saltaba, giraba, y cada vez que caía, ella lo lamía y lo ayudaba a levantarse. Era hermoso. Era exactamente lo que siempre habían merecido: una familia, un hogar y la libertad de ser simplemente felices. El hombre los observaba desde la ventana del porche, con una sensación en el pecho que no había sentido en mucho tiempo: paz. Entonces ya no pudo contenerse y dijo en voz alta lo que había decidido hacía tiempo: «Creo que es hora de poneros nombres».
Liesel se detuvo y lo miró. El pequeño también. El hombre sonrió y se cruzó de brazos. ¿Qué tal, Liesel? Fuerte, hermosa, como tú. Ella lo miró fijamente y entonces movió la cola una vez, brevemente. El gesto más pequeño del mundo. Él sonrió y... Liesel será entonces. Se inclinó y tomó al pequeño Sol en sus brazos. ¿Y tú? El cachorro gimió suavemente y lamió su dedo. Te llamarás Sol. Sol levantó la cabeza como si hubiera entendido. Liesel se acercó, lo olfateó con ternura y lo lamió de nuevo. Un calor se extendió por el pecho del hombre. Esta era ahora su familia. No había vuelta atrás y no lo querría de otra manera. Aquella noche, mientras el hombre se acostaba, escuchó un sonido que lo hizo sonreír. Pasos silenciosos, un movimiento suave. Y luego sintió un peso junto a la cama. No tuvo que mirar. Sabía que era Liesel. Se había acostado a su lado, en un lugar desde donde podía verlo. Sol estaba con ella, acurrucado a su lado. El hombre cerró los ojos y sintió una paz profunda. Ya no estaban solos. El miedo se había ido. Solo quedaba el comienzo de una nueva vida para los tres. Liesel había creído que lo había perdido todo hasta que encontró a alguien dispuesto a luchar por ella. Ahora, ella y su cachorro tenían un hogar, una familia y una nueva oportunidad de ser felices. Si esta historia ha conmovido tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con alguien que ame a los perros. Juntos, difundamos historias de esperanza y segundas oportunidades.